Bendiciones, amados hermanos. Agradecemos al Padre por este día que nos da para poder escudriñar su palabra y recibir el consejo de vida para nuestros corazones y nuestras familias. Gracias al Padre por una nueva misericordia. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Sé que tú estás en tu casa con tu familia. Has dispuesto en tu corazón la palabra del Señor, la palabra que nos edifica, que nos restaura y que nos bendice. Yo quisiera, antes de comenzar a compartir la palabra, orarle esta mañana. Padre, por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias esta mañana porque nos permites adorarte, honrarte y glorificarte. Padre bendito, esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones, que fortalezcas las familias, que, Señor amado, ministres fuerzas nuevas al corazón, Padre, de cada familia. En el nombre de Jesús, gracias esta mañana, porque hoy, Señor, una vez más vemos tu amor, tu gracia y tu misericordia derramada sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, quisiera hablar acerca de características de los hijos de Dios. 4 características de los hijos de Dios. Y antes de poder profundizar en el estudio, quisiera solamente comentarle que el equilibrio. Vemos a la luz de la palabra cómo en Apocalipsis hay 4 seres vivientes. Uno, dice la palabra, con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de hombre y otro con cara de águila. Pero también vemos a la luz de la palabra los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que restauran nuestra vida porque nosotros éramos paralítico, cuadrapléjico, que fue llevado, y dice la palabra que esos amigos quitaron, abrieron un hoyo en el techo de la casa donde estaba Jesús predicando y bajaron al cuadrapléjico. Amigos del cuadrapléjico son los 4 evangelios de la presencia de Jesucristo, para que Jesucristo nos restaure, nos limpie, para que Jesucristo haga una obra preciosa en nuestra vida. También, hermanos, vemos el Cantar de los Cantares, las 4 facetas de la iglesia. Vemos cómo dice la palabra, hay reinas, concubinas, doncellas, pero una, la paloma, la perfecta mía. También en Juan capítulo 1, versículo 1, en primera carta de Juan capítulo 1, el apóstol Juan habla acerca de lo que hemos oído, visto, lo que contemplaron y palparon nuestras manos. También vemos en el Salmo capítulo 91 las 4 manifestaciones de Dios. Cuando dice, habita al abrigo del Elyon, morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, Elohim. Salmos 91. También vemos, hermanos, cómo en Cantares capítulo 6 se habla de la iglesia, de la manifestación de la iglesia, pero se habla de quién es esta. Y cuando habla de la iglesia dice como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente como un ejército. Habla de las 4 manifestaciones de la iglesia. Y así podemos ver a la luz de la palabra 4 manifestaciones. El amor de Dios, dicho por el apóstol Pablo, es tan alto, es tan profundo, es tan largo, es tan ancho. El amor de Dios. A la luz de la palabra, usted sabe que la palabra nos compara a nosotros, los hombres, como árboles. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto y su hoja
rama no cae. Entonces, la palabra nos compara como árboles. Ahora, yo quiero estudiar las 4 características, tomando como figura 4 árboles que se mencionan en Jueces, capítulo 9, versículo 9. Quiero que usted me acompañe a Jueces, capítulo 9, versículo. Dice la palabra del Señor. Voy a leer estos versículos y ya luego vamos a entrar en detalle de árbol por árbol. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande. Y dijeron los árboles a la higuera, segundo árbol: anda, tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces vemos 4 árboles. Vemos el olivo, la higuera, la vid y la zarza. El olivo da el aceite. La higuera da un fruto, que es un fruto dulce, los higos. La vid, hermano amado, da como... de ahí sale el vino, la vid, o el mosto. Y la zarza, que dice la palabra del Señor: salga fuego de la zarza y devore, da fuego. Entonces hay 4 árboles. Y cuando dice la palabra en el Salmo capítulo 1, versículo 3, seremos plantados junto a corrientes de aguas. Está comparando al hombre, al Hijo de Dios, como un árbol. Entonces aquí hay 4 árboles. Y hermano, yo quiero ver estas 4 características que debemos de tener los hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios tenemos que tener unción, los hijos de Dios tenemos que dar dulzura, tenemos que tener vid, o sea, tenemos que tener gozo, y los hijos de Dios tenemos que tener características de los hijos de Dios. Entonces, mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios. Óigalo bien: en el cual en mí se honra a Dios, ir a ser grande sobre los árboles. Entonces, por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 11, versículo 17. 11, versículo 17. Dice la palabra: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz rica savia del olivo. Recordemos, y ese olivo verdadero es Cristo, hermano amado. Dice la palabra por medio del apóstol Pablo que algunas de las ramas de ese olivo, para que nosotros, siendo olivos silvestres, seamos injertados en el olivo verdadero en lugar de ellas. Entonces nosotros, injertados en el olivo verdadero. Pero ese olivo verdadero, hermanos amados,
cuando empezamos a escudriñar acerca del árbol del olivo, es un árbol, el olivo como tal, frondoso, alto, y sus raíces muy profundas, pero crece en tierras pedregosas. Miren, alto, frondoso y sus raíces profundas. Y lo tremendo es que crece en tierra pedregosa. Entonces ese olivo, hermano amado, se compara a nosotros, que tenemos que tener raíces profundas. Porque, hermano, cuando un árbol, dice, hermanos amados, que los árboles empiezan a sacar raíces y raíces y empiezan a buscar lo profundo. Entonces nosotros tenemos que tener raíces profundas para poder encontrar la roca y amarrarnos de esa roca que representa a Cristo. Y que nuestras raíces estén en Cristo. Y que nada ni nadie nos mueva de Jesucristo. Hoy más que nunca. Aquel versículo que Pablo dijo, hermano, que está en Romanos, podrá separar del amor de Dios hambre, desnudez, espada, angustia, tribulación, persecución, ni espada, ni ángeles. Hermano, nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Tienen que estar fundamentadas en la roca que es Cristo. Es un árbol alto, del Hijo de Dios, del crecimiento espiritual a través de la palabra que se ha desarrollado, pero también es un árbol frondoso. O sea que, hermano amado, ese árbol como tal ha tenido un buen crecimiento y es frondoso espiritualmente. Puede albergar a otros, puede dar un consejo, comparte la palabra, intercede por otros. Pero lo tremendo es que crece en tierras pedregosas. Su hoja de este olivo es perenne y siempre de color verde. ¿Qué representa eso? Que no importa el calor, no importa la temperatura, no importa la sequía, su hoja se mantiene siempre verde. Eso está hablando, hermano, que en lo profundo de tu corazón siempre tiene que ver bendición, unción en tu vida. Porque tú y yo no dependemos no vivimos de las circunstancias que nos rodean, sino que tú y yo dependemos de la presencia, de la misericordia, de la gracia, del favor, del amor del Señor para nuestras vidas. Entonces no importa lo que esté sucediendo en el mundo, nosotros dependemos de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, el fruto del olivo es la aceituna. Se machaca esa aceituna, porque de esa aceituna se obtiene el aceite de oliva. Tiene muchas utilizaciones y sirve para muchas cosas. Y también lo utilizan porque es un aceite beneficioso para la salud. Entonces, esas son machacadas. ¿Cuántas veces nosotros vamos a ser procesados, machacados? Porque Dios lo va a permitir, hermanos amados, nosotros demos ese aceite. Si la oliva no se machaca, hermano, no se genera el aceite de oliva. Hay que machacar la oliva. Entonces, hermanos amados, vamos a entrar a un proceso donde el Señor nos va a machacar para que nosotros demos aceite. Mire qué proceso más del fruto del olivo. Entonces, una característica, hermanos amados, del Hijo de Dios es que es como ese árbol de olivo que crece, que es frondoso, que sus raíces están profundas en la roca, que su hoja siempre se mantiene verde y que da fruto. Y cuando da fruto, se machaca para que dé aceite. Entonces, somos de aquellos que no le decimos al Señor, ¿por qué me está pasando a mí esto? Le reclamamos al Señor, ¿por qué me está pasando esta circunstancia? ¿Está viniendo esto sobre mi vida? No, sino que somos de aquellos
lo que sucede a nuestra vida, a los que le amamos a Dios, todo obra para bien, nada para mal. Y aunque nuestros hermanos que nos rodean y que esas circunstancias son en contra de nuestra vida, sabemos que todo obra para bien en nuestra vida, porque somos ese árbol de olivo. Otra característica es que el árbol de olivo se mantiene en medio de los diluvios. Usted se recordará cuando el Señor llama y le habla a Noé, se revela a Noé y le da las características para que prepare un arca. Y Noé, hermano, predica la palabra por muchos años. Nadie cree al anuncio de Noé. Y luego, hermano, Noé entra al arca, óigalo bien, con su familia. Y, hermano, viene un juicio de Dios sobre esta tierra. 40 días, 40 noches de diluvio. Agua, hermano, de todo el día, agua toda la noche. Y oiga, después que pasó todo ese diluvio, hermanos amados, entonces baja el agua. Pero Noé abre la ventana del arca y entonces saca un cuervo. Y después saca una paloma. Y entonces dice que la paloma, como no logró donde regresa al arca. La vuelve a sacar segunda vez, la paloma. ¿Y qué pasa? La paloma cuando regresa trae una rama de olivo en su boca, en su pico. Y luego la saca otra vez y la paloma ya no regresa porque logró encontrar un lugar para posar sus patitas. Entonces, ¿de qué está hablando esto, hermanos amados? Óigalo bien, ese olivo creció en medio del diluvio. Entonces va a venir diluvio a nuestras vidas. Puede venir, hermanos, circunstancias fuertes a nuestra vida, pero tenemos que aprender a permanecer. Y lo más precioso es que esa paloma, cuando regresa, hermano, en su pico trae un olivo que representa a Cristo. Porque la primera salida de la paloma del Espíritu de Dios, hermano, Génesis capítulo 1, dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Óigalo bien. Pero ahora viene la segunda manifestación de la paloma. Y cuando regresa la paloma al arca, trae en su pico una rama de olivo. Eso representa, óigalo bien, a Jesucristo. A Jesucristo, hermano, la manifestación de Cristo, el olivo verdadero, Jesucristo. De la paloma es cuando la paloma, hermano, viene a esta tierra, porque Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, al Consolador, al Espíritu Santo. Y entonces ya la paloma ya no regresa. ¿Por qué? Porque encontró dónde posar. Ahora nuestros corazones se han convertido en la habitación del Espíritu Santo. Y nosotros, hermano, adentro de nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, sobre nosotros. El Espíritu representa ese árbol que permanece firme en medio de circunstancias difíciles en su vida, en medio de situaciones difíciles, en medio de prueba, de lucha, de angustia, de aflicción. El olivo permanece. Entonces, como hijos de Dios, estamos, hermanos, llamados en este tiempo a ser como dice la palabra en Jueces, capítulo 9, versículo 9. He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles, en el cual, oiga, en mí se honra a Dios. Entonces, qué tan precioso y tan hermoso es que la palabra como el olivo. Y hermanos, el olivo da aceite, y el aceite es figura de la unción
en nuestras vidas. Entonces veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9 versículo 8. Eclesiastés capítulo 9 versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte de esa unción sobre tu cabeza. Entonces nosotros como hijos de Dios nos tenemos que distinguir en este tiempo por tener la unción de Dios en nuestras vidas. El olivo, hermano, no escogió ni negoció su don. No escogió honrar a Dios y servir a los hombres, como lo dice la palabra en Jueces. Honrar a Dios. O sea, hermano, que la unción no tiene precio. Óigalo bien. Por eso se recuerda cuando aquel mago que habla en Hechos de los Apóstoles vio, hermano, que los apóstoles solo le ponían las manos a los hombres y los hombres eran bautizados con la llenura del Espíritu Santo, eran bautizados con el Espíritu. Sacó dinero y dijo: yo quiero eso también, véndanmelo. Y entonces Pedro le dice: perece tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. Entonces, ¿qué está hablando esto, hermano? Que nosotros depositado su unción en nuestras vidas. La unción no se vende, la unción no se compra, sino es para honrar a Dios, número uno, y para servir a los hombres. Por eso dice la palabra que a causa de la unción los yugos se rompen. Necesitamos en este tiempo, hermanos, ser ese árbol de olivo para que con la unción de Dios se rompan cadenas, lazos, ataduras, maldiciones generacionales y ancestrales hasta el día de hoy en nuestras vidas. Y a causa de esa unción de Dios se destruya toda obra de las tinieblas y toda obra de iniquidad sobre nuestras vidas y seamos libres en el nombre de Jesús. Por eso el salmista David decía: hermano, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este es el tiempo para que la iglesia esté ungida por, hermano, el aceite de Dios. Unges mi cabeza con aceite. El mundo podrá estar en su angustia, en su aflicción, pero nosotros tenemos Espíritu Santo y saber, hermano, que nuestra dependencia es total de Cristo y que dependemos del Señor y que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Aleluya. Por favor, versículo 10. Segundo árbol. Dijeron los árboles: anda, tú reinas sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y para ir a sobre los árboles. He de dejar mi dulzura. O sea que una característica de la higuera es que da fruto dulce. De la higuera vienen los higos. Hermanos, los higos son dulces. Hasta vemos en la palabra: había un siervo enfermo y prepararon una torta de higos y se comió la torta de higos y recibió sanidad. Los hijos de Dios seamos amargados, seamos enojados, que los hijos de Dios estemos llenos de ira, porque la higuera está hablando de la característica que tiene que tener un hijo de Dios. Y el hijo de Dios, las características es que tiene que ser dulce. Óigalo bien, tiene que ser dulce. Ahora, la higuera también es un árbol resistente a la sequía en tierra árida, pero es resistente a la sequía y produce frutos antes que hojas. Frutos
antes que hojas. Las hojas hablan de la religiosidad. No es qué nivel de religiosidad tú tengas o yo tenga. Qué nivel de fruto y yo estoy dando. Porque somos llamados árboles para dar fruto. Dice la palabra, el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. O sea que tú y yo somos llamados en este tiempo a ser árboles fructíferos y a dar frutos buenos, no frutos malos. Porque hay árboles que dan frutos malos, dice la palabra, que dan frutos malos. Nosotros somos llamados a frutos buenos. Pero ojo, tenemos que dar fruto antes de la... Está hablando, hermano, que tenemos que sacar toda religiosidad de nuestra vida. Sacar toda religiosidad de nuestro corazón. ¿Se recuerda usted cuando Eva fue engañada por el serpiente? Y entonces Eva le dio a comer a Adán. Para poder hablar con Adán. Porque así el Señor por las tardes descendía al huerto para hablar con Adán. Adán se con hojas. ¿Sabe qué está diciendo eso? Que muchas veces nosotros marcamos, hermano amado, una apariencia religiosa en nuestras vidas. Y el Señor no quiere religiosos. El Señor quiere corazones sinceros, corazones desnudos delante de su presencia, corazones íntegros delante de su presencia, corazones que sean Señor. Por eso tenemos que despojarnos de toda religiosidad. Tenemos que despojarnos, hermano, de toda religión, porque ninguna religión nos lleva al Señor. El único que lleva al Señor es Jesucristo. Entonces despojémonos de toda atadura religiosa, concepto religioso. Desprendámonos, hermanos amados, de toda, óigalo bien, apariencia religiosa. Jesús, hermano, se reunió con diferentes grupos de personas. Esos eran los religiosos. Y Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, pero por dentro huelen a pudrición. Que nuestros manos sean blancos. Que nuestras vidas estén purificadas por la sangre de Cristo. Y que saquemos de nuestra vida toda apariencia religiosa. A veces uno le pregunta a las ovejitas, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Y todo el mundo está bien. Todo el mundo está en el séptimo cielo. Todo el mundo está viendo la gloria de Dios. Pero no es así. Porque delante del Señor no nos podemos esconder. Todas las cosas desnudas. No hay nada oculto delante de los ojos del Señor. El problema es la apariencia. El problema es la religiosidad que hemos adoptado. El problema es que para que el pastor no me vea que estoy mal, subo a cantar. Para que el pastor no me vea que estoy mal y para no ministrar, estoy sirviendo en diaconado, estoy sirviendo en el área de niños, estoy sirviendo en el área de jóvenes, estoy sirviendo en el área de mujeres, estoy sirviendo en cualquier área. ¿Por qué? Porque si yo me ministro con el pastor, quizá me quite el privilegio. Porque si yo desnudo mi corazón delante de ese Señor, el pastor, quizá me sienten. Hermanos amados, hoy más que nunca debemos arrancar toda religiosidad de nuestros corazones, toda apariencia que agrada a Dios. La higuera, que tienen propiedades curativas, o sea que el higo tiene una propiedad curativa. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Mire el llamado de Pablo para la iglesia. Dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermano, le tenemos que pedir al Señor que arranque de nuestro corazón toda raíz de amargura, que arranque de nuestro corazón que aún recibimos en nuestra vida intrauterina,
que aún recibimos en nuestra niñez, adolescencia, juventud, cosas que vimos en casa, cosas que vimos en nuestro hogar, que de repente amargaron nuestro corazón, las tenemos que echar fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. No nos dejemos contaminar por ninguna raíz de amargura, sino que cada vez, hermano, en nosotros se vea la dulzura de Cristo, se vea el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, para que nosotros podamos dar de lo que hemos recibido de Cristo. O sea, no se vale que hayan creyentes amargos, que hayan creyentes llenos de amargura. Mirad bien, no sea que de alcanzar la gracia de Dios, o sea que la amargura es un estorbo que no nos permite alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, muchos sean contaminados. Hermano, es una fuente de contaminación. Se amarga el esposo, se amarga la esposa, se amargan los hijos. Se amarga la esposa, se amarga el esposo, se amargan los hijos. Es una fuente de contaminación en nuestro corazón. Mateo 7. El Mateo 7, 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea que si somos buenos árboles, vamos a dar buenos frutos. Pero si somos malos árboles, daremos malos frutos. Entonces reflexionemos en nuestro corazón, escudriñemos en nuestro corazón, que los ojos del Espíritu, hermano, y la luz del Espíritu ilumine lo profundo de nuestro corazón, para que cada uno se juzgue a sí mismo y determine, ¿está dando frutos buenos o estamos dando frutos malos? Y si estamos dando frutos malos, los tenemos que sacar y arrancar de nuestro corazón. Nosotros estamos llamados en el Señor, hermanos amados, a dar frutos buenos. Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. Dice la palabra: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Está hablando de Cristo, del Cristo glorificado. Hermanos, de su boca salía una espada de 2 filos. ¿Qué está hablando? Hermano, la espada representa. O sea que nosotros tenemos que tener y estar llenos de la palabra. La palabra que es dulce a nuestra boca, como le dijo aquel profeta, le dijo aquel siervo: come el rollo, y se lo dio. Y dice que cuando lo comió era dulce a su paladar. La palabra es dulce en nuestra boca. Entonces tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para ministrar, hermano, la palabra a esos corazones necesitados, a esos corazones que están con congoja, a esos corazones que están enlutados, a esos corazones que están tristes, a esos corazones que están. Ministrar la palabra que es en nuestra boca, para que dulzura para el corazón de ellos, y que esa dulzura erradique toda amargura de sus corazones. Aleluya. Tercer árbol, Jueces capítulo 9. Dice la palabra: y la vid, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. El mosto que alegra a Dios y a los hombres. El mosto es vino. El vino es figura del gozo en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que hizo Noé de estar delante del Señor cuando terminó el juicio, el diluvio? Dice la palabra que entonces Noé, hermano, dice que sembró, y sembró una vid. Y luego la vid fue creciendo,
Y cuando ya tenía sus frutos, entonces tomó los frutos e hizo vino y se emborrachó. Entonces nosotros vemos varias características, varios ángulos espirituales sobre ese versículo. Pero uno de los que yo quiero subrayar esta mañana es que cuando él se emborrachó, se desnudó. La única forma de tener un corazón desnudo delante de Dios, la única forma de poder desnudarnos delante del Señor es estar llenos, hermano, del vino de Dios que representa el gozo. No os embriaguéis en el vino, dijo el apóstol Pablo, en el cual hay disolución. Es bien ser llenos del Espíritu de Dios. Vamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Hermanos, llenar de Dios. Porque solamente llenos del vino de Dios vamos a desnudarnos delante de su presencia. Entonces vamos a decirle, Señor, así está mi vida. La verdad en lo íntimo. El alma, un corazón sincero de su presencia. Entonces tú le vas a decir cómo te sientes, padre de familia, cómo te sientes madre, cómo te sientes joven. Te sientes triste, angustiado, desesperado, cargado. Tu padre de familia, madre de familia, te sientes triste, cargada, afligida, enlutada. Tú le vas a decir al Señor en tu intimidad, ahí cuando estás tú con el Señor: Señor, yo me siento de esta manera, me siento así, quita de mí este luto, esta tristeza, este dolor, esta amargura. Vas a desnudar tu corazón y yo voy a desnudar mi corazón delante del Señor, porque vamos a estar llenos del vino. Porque hay mucho pueblo de Dios que no se ministra porque no está lleno del vino. Pero el que está lleno del vino de Dios anda buscando constantemente limpiar su corazón, limpiar su mente, limpiar su alma a través de la administración. La administración, hermano, es un recurso que el Señor nos ha dejado para poder limpiar nuestra vida, para poder confesar mis pecados delante, hermano, óigalo bien, del siervo de Dios, y para que cumpla la palabra que dice: el que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. O sea que la administración es para limpiarnos, hermanos amados, para meter nuestra mano a lo profundo de nuestro corazón y exponer delante de su presencia. Entonces, cuando lo hacemos, ¿sabes qué hace Dios? Limpia tu alma, limpia tu mente, limpia tu corazón, limpia tu caminar, limpia espirituales, limpia tu boca. Porque después le dice en la zarza a Moisés: mete tu mano otra vez. Y cuando la mete y la vuelve a, su mano estaba como la piel de un niño. ¿Qué representa eso? Que el Señor va a limpiar tu lepra, que el Señor va a limpiar mi lepra, que el Señor va a limpiar tu lepra de tu corazón y va a quitar tu lepra. Pero tenemos que meternos al río del Espíritu, como Naamán se metió 7 veces al Jordán y se zambulló en el río de la palabra, en el río del Espíritu. Entonces, hermano, ¿qué te impide a ti? ¿Qué te impide para que tú puedas ministrarte? Para que tú puedas limpiar tu corazón, para que tú puedas limpiar tu mente, para que tú, en el nombre de Jesús. ¿Qué te impide? No te impide nada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente, a través, hermanos amados, de estar llenos del vino de Dios, como lo hizo Noé. Noé se desnudó. Es una figura preciosa. Noé, hermano, quitó toda religiosidad, toda apariencia. Hoy las iglesias están llenas de apariencia, hermano. Las iglesias están llenas de apariencia. Hermanos que tienen un corazón sincero, agradecidos, que llegan como aquel publicano, se postran en el altar, claman y dicen: perdóname, otra vez fui yo, otra vez pequé, perdóname. Pero hay otros que son religiosos, la apariencia de la religiosidad. Se quieren ver bien delante de los hombres, pero delante de Dios hieren, delante de Dios apestan. Y entonces, hermano, delante de los hombres: ay, no necesito danzar, no necesito alabar a Dios, yo estoy súper bien. Y voy a ir a orar por todas las personas que pasen al frente. Que nadie ore por mí, porque yo no necesito que nadie ore por mí, pero yo sí voy a orar por todos. Tienen la apariencia religiosa, pero por dentro hieren,
Pero hay mucha gente como el publicano, ahí está postrado, perdóname, ayúdame. Entonces Jesús les dijo a los religiosos, ¿quién de los dos hombres, el publicano o el otro fariseo, salió ministrado, salió limpio, salió perdonado? El publicano. Porque hermano, él pidió misericordia. Él delante de la presencia del Señor. Él, hermano, desnudó su corazón delante. Recibió misericordia, recibió perdón. Porque el corazón contrito y humillado no lo menosprecia al Señor. Pero el otro se fue igual y salió peor, juzgando y señalando y hasta condenando. ¿Cómo es posible que vayamos a la iglesia y al salir del culto nos dediquemos a señalar, a juzgar y a condenar a los hermanos? Quiere decir que tenemos una apariencia religiosa, pero cuando salimos quebrantados, cuando bendecidos, cuando salimos tocados, hermano, salimos bendecidos y restaurados, decimos gracias, Padre, porque venía cargado, venía triste, venía... El pastor no lo sabe, pero Dios, tú sí lo sabes, Padre. Yo ya no quería nada contigo, Señor, pero me hablaste por la profética, que es la Biblia. Me hablaste por una profecía. Un hermano me dio un abrazo y pude sentir, Señor, gracias. Hermano, eso es una bendición. ¿Pero por qué? Porque tenemos un corazón delante del Señor. Entonces, el árbol de la vid da como fruto uvas. Sus flores son de 5 pétalos y no son muy bonitas. Óigalo bien. El pámpano de la vid lleva fruto en abundancia. El árbol que pone fruto. Juan capítulo 15. En el pámpano, o sea, el fruto, permanece en la vid para llevar fruto. O sea, hermano, el pámpano, que es ese racimo, las flores, y hermano, y va a dar fruto, permanece en la vid. Ahora, hay vides que producen frutos buenos, y hay vides que producen frutos silvestres, según la palabra de Isaías capítulo 5, que habla de la parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, escogidas. Había edificado en medio de ella y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Hermano, aquí está hablando el Señor de una parábola. Hermano, el Señor compró un terreno, despedregó el terreno, limpió el terreno, que se fértil, la cercó, la despedregó, la limpió, edificó una torre y sembró vides. ¿Por qué, hermano? Porque esperaba que diese uvas, esas vides, pero dio uvas. Ahora, entonces, tú y yo somos ese árbol, la vid. Tenemos que dar uvas, Señor, pero no uvas silvestres. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo estamos caminando delante del Señor. Hermano, la vida en nuestra vida también representa la alabanza que damos al Señor. Porque el gozo del Señor hermosea el corazón, hermosea el rostro, el gozo del Señor. La alabanza que tú y yo damos al Señor. Somos instrumentos de adoración. Alabanza le estamos dando al Señor. Una alabanza que nace, una alabanza que fluye en lo profundo de nuestro corazón. Salmo 128. Acompáñeme al Salmo capítulo 128. Salmo 128, versículo 3. Tu mujer se
que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Está comparando a la esposa como la vid y a los hijos como plantas de olivo. Mire qué precioso. La vid y aparte, hermano, el olivo. El olivo representa a nuestros hijos, la vid representa a... Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo. Óigalo bien. Estamos en la mesa y está nuestra esposa, están nuestros hijos. La mesa no es para discutir, la mesa no es para pelear, la mesa es para compartir, es para disfrutar. Hermano, somos bienaventurados cuando comemos del fruto de nuestro trabajo. Nos sentamos, somos bienaventurados, podemos comer de un pan, podemos comer una tortilla rica, un taquito mexicano, qué rico, hermanos amados, pero estar en paz y estar en comunión en nuestra mesa. Entonces, la vid es un árbol y ese árbol representa en nuestras vidas. En medio de cualquier circunstancia, que el gozo de Dios permanezca en tu corazón y por supuesto que permanezca en tu corazón. ¿Por qué? Ese gozo nos va a permitir alabar y glorificar a Dios en todo momento. Por último, hermanos amados, versículo 13 de Jueces. Jueces capítulo 9, versículo 15. Versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros de Líbano. Entonces la zarza está hablando de... Es un árbol que da sombra, es cobertura, hermano amado, que da sombra, pero también, óigalo bien, es un árbol que da fuego. Lo tremendo es que la zarza, cuando usted ve la figura de la zarza, el árbol de la zarza, es un árbol que se da en el desierto, pero una de las características es que es abundante en espinas. ¿Y de qué habla las espinas? Las espinas, hermanos, nos hablan del sufrimiento, del dolor, del quebrantamiento. O sea que entonces, como hijos, como árboles, va a quebrantamiento por procesos de sufrimiento, por procesos de dolor. Pero, hermano, eso es necesario en nuestra vida. Si el Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, fue quebrantado y por medio del quebrantamiento aprendió obediencia, ¿cuánto más tú y cuánto más permitir sufrimiento en nuestra vida, quebrantamiento en nuestra vida? Porque es parte para que tú y yo alcancemos la madurez, para que tú y yo alcancemos el crecimiento espiritual. La única forma es tú y yo ese proceso de quebrantamiento, de dolor y de sufrimiento en el atrio, o si lo pasamos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo ni nos vamos a amargar, ni nos vamos a frustrar, ni nos vamos, óigalo bien, en nuestro corazón no va a haber dolor. Pero si lo pasamos en el atrio, de seguro habrá mucho dolor y quizá amargura y reclamo a Dios. Hay cosas que suceden en nuestra vida y nunca las entendemos, nunca. Y nos iremos de esta vida sin entenderlas. Pero el Señor las permitió por un proceso. Hermano, el Señor permitió el dolor, el quebrantamiento, el sufrimiento con un para nuestras vidas. Y ese propósito, después que pasan años, vemos el fruto, el crecimiento, el fruto del desarrollo. Vemos en nosotros el fruto de la madurez. Por ese proceso, seguro no miraríamos el fruto. Entonces la zarza está hablando
de que el Hijo de Dios va a pasar por diferentes procesos. Ahora, hermano, algo muy precioso es que dice la palabra: y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces muchos han permitido que su cobertura sea el dolor, que su sufrimiento sea el dolor. Han permitido. Y hermano, nosotros no tenemos que permitir que nuestra cobertura sea el dolor, ni nuestro sufrimiento. Pasaremos por etapas, pasaremos por procesos donde habrá dolor, quebrantamiento, sufrimiento, pero son periodos que Dios permite en tu vida, no es por toda una vida. A Job por un periodo le permitieron quebrantamiento, dolor y sufrimiento. En Job no hubo amargura, en Job no hubo resentimiento, en Job hubo rebelión, sino que aprendió que era un proceso. Pero en Job 38 vemos la bendición que Job tuvo, donde le restauraron a la esposa y le dan hijos nuevos, y donde lo que le quitaron vino un tiempo de restitución y Dios se lo devolvió, y al doble. Entonces, hermano, como Job vamos a pasar tiempos, pero no es para estar toda la vida con el dolor. Hay mucho pueblo de Dios que no ha soltado su dolor. Hay mucho pueblo de Dios que no ha soltado su luto. Hay mucho pueblo de Dios que no ha soltado su quebranto. Y ya pasaste por ese proceso, ya pasó 1 año, 3 años, 8 años, 10 años, 15 años. De repente tú todavía tienes eso en tu corazón. Esta es una mañana para que lo entreguemos delante del Señor. Esta es una mañana para que tú entregues tu dolor delante del Señor. Y dile: yo quiero ser, Señor, como el árbol de la vid, lleno de gozo, lleno de alegría. Quiero ser como el árbol del aceite, de la aceituna. Como ese árbol del olivo, que dé aceituna, que dé aceite en mi vida. O yo quiero ser como la higuera. Entonces, hermanos amados, también la zarza nos habla del fuego. Y el fuego en la Biblia, hay 2 tipos de fuego: fuego que purifica y fuego que consume. El fuego que purifica es el fuego, hermano, que el Señor nos permite, como aquellos 3 amigos de Daniel fueron metidos al horno encendido 7 veces y el fuego purificó sus vidas. Quemó ni siquiera el cabello, sino quemó las amarras en sus manos, en sus pies, en sus vestidos. Quemó las amarras, pero salieron, hermano, glorificando al Señor. Entonces ese fuego es el que nos tiene que purificar. El fuego de Dios adentro de nosotros. El fuego del Espíritu Santo adentro de nosotros. Hermanos amados, ¿por qué? Porque el fuego habla de la presencia de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, si lo comparamos con estos 4 árboles, es como el árbol del olivo, es como el árbol de la vid, es como el árbol de la higuera y es como la zarza. Y cada árbol tiene características diferentes y da frutos diferentes. Y Dios permite procesos diferentes. Y cada árbol se desarrolla en un ambiente diferente. Amados, sin embargo, cada uno de estos árboles, si usted vio, una de las características es que se desarrolla en desiertos. Porque los hijos de Dios, hermano, estamos en medio de este desierto que representa el mundo, esperando muy pronto, hermano, nuestra redención gloriosa para entrar a nuestra tierra prometida, la Nueva Jerusalén, donde Jesucristo fue a ser morada para nosotros, y donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Pero en medio de este desierto, tú tienes que crecer espiritualmente, tú tienes que desarrollarte y aprender a vivir una vida en el temor de Dios, y una vida con gozo, con alegría, con unción y con dulzura delante de la presencia del Señor. Cierra tus ojos esta mañana. Yo quiero bendecir tu vida y bendecir a tu familia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque nos comparas como árboles. Gracias, Padre, porque en nosotros tiene que haber unción, la unción de tu Espíritu. En nosotros tiene que haber ese aceite,
ese aceite, Padre, que sana toda herida, ese bálsamo que sana toda herida. Pero también tiene que haber ese gozo, esa alegría para cada día agradecerte por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Pero también, Señor, tenemos que ser como esa higuera, que demos fruto en todo tiempo. Y ese fruto, Señor, sea un fruto de dulzura. Para, Señor, que nuestra vida permanezca en dulzura, no en amargura, no en odio, no en resentimiento, no en venganza, sino en dulzura, Padre. Pero también, Señor amado, que permanezca en medio de nosotros y que, Padre, en medio del sufrimiento, el quebrantamiento y el dolor, aprendamos a glorificar tu nombre, aprendamos a bendecir tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y que tu palabra ministre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, amado hermano. Invitarte para hoy en la noche para que sintonicemos la enseñanza del pastor Jorge López de Escuintla y después un tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Bendiciones este día.